Eh, Acuérdense que nosotros siempre, desde práctica profesional, nos ubicamos, como su nombre lo indica, desde algún rol, desde el punto de vista del contador, ¿no es cierto? Con un rol en que se puede ubicar el contador. Habíamos visto como asesor de la parte societaria, como asesor de la parte laboral. Lo vimos al contador como perito, ubicándonos desde la posición de peritos judiciales. Y ahora nos vamos a ubicar en el rol de síndico, ¿sí? Y entonces entramos acá a ver todo lo relacionado con materia concursal. A ver si me comenta alguno que haya ido a clase de teoría, más o menos si saben cuáles son los procesos que pueden haber en materia concursal y cuál es la diferencia entre uno y otro, digamos. El concurso preventivo, profe, y la quiebra. Muy bien. En el concurso preventivo lo que se quiere básicamente es lograr un acuerdo entre el deudor y todos los acreedores que tenga. Y sin embargo en la quiebra ya es un proceso liquidatorio donde se van a liquidar los bienes que tenga el fallido sería para pagar a los acreedores, a quienes alcance. Genial, sí, exactamente como dice Noelia. La diferencia fundamental es el objetivo perseguido en uno y otro proceso, digamos. Si bien ambos procesos están reglados por la ley de concursos y quiebra, que es una ley de fondo y de forma y tiene esa particularidad, es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado de la parte pericial y demás? Nosotros decíamos que había leyes de fondo, que era, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, donde se regulaba los derechos de las partes, las formas de ejercerlos y demás, y había leyes de forma, que eran, por ejemplo, el Código Procesal Laboral, que establecía cómo ejercer esos derechos. La particularidad que tiene la ley de concursos y quiebra es que es justamente una ley de fondo y de forma, es decir, dice cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes y a su vez regula ese proceso liquidatorio, que, como bien dijo Noelia, pueden ser dos, pueden ser el concurso preventivo o la quiebra. La diferencia fundamental entre uno y otro es que mientras que en concurso lo que persigue es evitar justamente, ambos, en principio ambos están en un estado, siempre el deudor se encuentra en un estado de cesación de pago, vale decir, se encuentra imposibilitado de afrontar sus deudas, pero no es una sola deuda, sino que es un estado generalizado del patrimonio, dicen, ¿sí? Es decir, no es que si deben una sola factura se puede pedir la quiebra o el concurso, sino que es un estado generalizado de insolvencia. Y ante ese estado de insolvencia se puede presentar a un concurso preventivo donde lo que se pretende es evitar justamente la quiebra y llegar a un acuerdo con esos acreedores para, a través de quitas, de esperas y de otro tipo de facilidades, poder superar ese estado de insolvencia, cumplir con sus deudas y sanear el patrimonio del concursado para poder continuar su actividad. Eso es el concurso preventivo. En cambio, en la quiebra, ya el estado de insolvencia es extremo y entonces, en definitiva, lo que se persigue es liquidar los bienes del deudor para poder, con esos bienes del fallido, digamos, para con esos bienes cancelar los pasivos que tenga, ¿sí? En ambos procesos, en el proceso concursal y en el proceso de quiebra, interviene el síndico y una de las características particulares es que el síndico tiene que ser contador público, profesional de ciencias económicas, y es por eso que nosotros acá lo vemos desde esa postura al proceso concursal. Y entonces nos centramos principalmente en las actividades que realiza el síndico como parte, como funcionario fundamental de este proceso, ¿sí? Les voy a presentar. Nosotros hoy vamos a empezar con la actividad número 1 que tienen ustedes en su guía de trabajos prácticos, que habla referido a el pronto pago, ¿sí? Pero quiero que nos ubiquemos más o menos en qué estamos en este proceso, ¿sí? A ver ahí. ¿Se ve eso? ¿Lo están viendo? ¿O no todavía? Sí, profe, se ve. Sí, bien, genial. Sí, Esto en se ve definitiva bien.
es a grandes rasgos las etapas procesales del concurso preventivo. Nosotros ahora vamos a ver el pronto pago en un concurso preventivo, ¿sí? Que es justamente este proceso que yo les digo y que decía la compañera, que el objetivo es sanear el patrimonio y que el deudor continúe su actividad, o que la empresa continúe su actividad, ¿sí? Fíjense que dentro de estas etapas procesales del concurso, la primera es la presentación a pedir el concurso, la particularidad y la diferencia que tiene el concurso preventivo de la quiebra, que el concurso exclusivamente puede ser pedido por el deudor. Es bastante lógico que, de hecho, esto sea así, porque fíjense que tiene que haber intención del deudor de pagar, de poder continuar con la actividad y demás. En cambio, la quiebra puede ser pedida por alguno de los acreedores, ¿sí? O puede venir por un fracaso el concurso preventivo, pero en definitiva puede pedirlo otra persona. En cambio, el concurso preventivo exclusivamente tiene que ser pedido por el deudor, ¿sí? Y cuando hace esa presentación a pedir el concurso preventivo, tiene que cumplir una serie de requisitos que está estipulado justamente en el artículo 11 de esta ley, fíjense, de fondo y de forma. Fíjense que establece el artículo 11 exactamente la forma y los requisitos que debe cumplir esta petición que debe ser hecha por el concurso, bueno, todavía concursado no, pero el pretenso concursado. Y dentro de este artículo 11, yo no voy a ponerme a ver en detalle, porque seguramente ya los vieron en teoría o lo van a ver. Fíjense que pide una serie de requisitos la ley. Bueno, demostrar la personería, enumerar los libros de comercio, acompañar nómina de acreedores, acompañar copia de los balances, ¿sí? Y dice el punto 8, acompañar nómina de empleados con detalle de domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración recibida. Y deberá acompañarse también declaración sobre la existencia de deuda laboral y de deuda con los organismos de seguridad social certificada por contador público, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos el primer dato, o perdón, la primera información con la que vamos a contar después para referirnos al pronto pago, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo este concursado? Se presentó, fue hasta el juzgado y presentó una serie de documentación que establece el artículo 11, diciendo que está en este estado de insolvencia, que no lo puede superar y que quiere abrir un concurso preventivo, ¿sí? El juez, ¿qué hace? Analiza toda la documentación, analiza los motivos y demás, y dicta lo que se denomina una resolución de apertura, ¿sí? Esta resolución de apertura tiene muchos efectos y tiene muchas particularidades que están enumeradas en el artículo 14 de la Ley de Concursos y Quiebra, ¿sí? Volvemos entonces otra vez a nuestra ley y fíjense que el artículo 14 dice: cumplido en debido tiempo los requisitos legales, el juez debe dictar una resolución que disponga la declaración de apertura del concurso, la designación en audiencia para el sorteo de síndicos, es decir, en esta resolución de apertura, ¿qué dice el juez? Bueno, se abre el concurso y entonces establezcase el sorteo para la designación de los síndicos, ¿sí? Se entiende que el síndico ya estaba previamente inscrito, que ya hay una lista y demás, y que entonces acá, a partir de la resolución de apertura, se establece la fecha en la cual se va a hacer ese sorteo para designar al síndico, que es cuando empezamos a intervenir nosotros, ¿sí? Establece a su vez otro tipo de características también esta resolución de apertura, la fecha en la cual los acreedores deben presentarse a verificar el crédito y demás, y a su vez, fíjense, en la misma resolución de apertura, que designan, o que mejor dicho, establecen la fecha en la cual se va a hacer un sorteo para designar el síndico, en la misma resolución de apertura, el artículo 11 dice: correr vista al síndico por el plazo de 10 días, el que se computará a partir de la aceptación del cargo, a fin de que se pronuncie sobre los pasivos laborales y, previa auditoría, informe sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago. Y acá era donde yo quería llegar. Fíjense que, en definitiva, se presentó la documentación, se cumplió con el artículo 14, y en la misma resolución de apertura el juez designa al síndico, y una vez que el síndico acepta el cargo, vamos a suponer, en la resolución de apertura se establece una fecha, el 26 de mayo, el 26 de mayo se hace ese sorteo, se
se sortean dos, un titular y un suplente, el titular va al segundo o tercer día, acepta el cargo y a partir de ese momento en donde acepta el cargo, empieza a correr el plazo de 10 días para que el síndico se pronuncie y emita este informe del artículo 11, inciso 11, que es el informe de pasivos laborales, ¿sí? ¿Y qué va a decir en este informe? Va a decir en principio, o sea, primero, ¿en qué se va a versar? Va a versarse sobre los pasivos denunciados por el deudor en ese escrito inicial que el deudor presentó diciendo, dentro de otra información, cuáles eran los pasivos laborales que él tenía. Y a su vez va a ser una suerte de auditoría contable, más que contable, laboral, digamos, sobre los registros y la documentación con la que cuenta para ver si existe algún otro tipo de crédito laboral que no estaba denunciado por el deudor, pero que puede ser factible de ser comprendido en el pronto pago, ¿sí? Bien, y entonces acá vamos directamente, hasta acá se entendió más o menos qué es el pronto pago, o mejor dicho, qué es la documentación o en qué punto estamos, porque el pronto pago todavía no lo vimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Me responden, por favor? Sí, se entiende. Ok, sabemos dónde estamos parados. Entonces acá, nuestro planteo del ejercicio, ¿qué nos dice? Nos dice que Patas SRL ha pedido su concurso preventivo y denuncia la existencia de acreedores laborales en esa información incluida en el artículo 11, adjunta los legajos con la documentación y datos que se indican en el cuadro expuesto a continuación. El síndico ha aceptado el cargo y en función a lo dispuesto por la ley de concurso debe presentar los informes, ¿sí? En base a la información obtenida que se encuentra detallada en el cuadro acreedores denunciados por el deudor, se solicita lo siguiente, y acá están los requerimientos del ejercicio. Nos pide primero que indiquemos el privilegio de cada acreedor y si lo incluiríamos o no en el informe del artículo 14, inciso 11, ¿sí? El artículo 14, inciso 11 es este de los acreedores laborales. Y después dice que leamos y comentemos los informes modelos de ese artículo 11 y 12, el artículo 12 de la ley de concursos y quiebra, nos dice que el síndico debe emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de normas legales y fiscales. O sea que inicialmente tiene que sí o sí hacer el informe de los créditos laborales, pero después mensualmente tiene que emitir un informe que básicamente diga cómo es la situación general financiera de la empresa para que el juez esté al tanto cómo viene la mano respecto al giro comercial, ¿sí? Bueno, entonces nuestro ejercicio nos pide que indiquemos el privilegio de cada acreedor y si cada uno de estos acreedores que están acá detallados serían incluidos o no dentro del pronto pago laboral, ¿sí? Que leamos y comentamos los informes, que leamos y comentamos la resolución judicial y después que hagamos un plan de pago de créditos laborales. ¿Qué es esto? Entonces, el pronto pago de créditos laborales, ¿por qué siempre me hace así? Ahí está. El pronto pago de créditos laborales primero está regulado en el artículo 16 de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿sí? Y les voy a nombrar los artículos no porque me interese que se los aprendan de memoria los números, sino porque me interesa que después vayan y lean la ley, porque en realidad como la ley se basta en sí misma, todo lo que dice lo que les estoy diciendo nace exclusivamente de la ley, no es algo que estoy inventando y no es algo que ni siquiera es necesario ir a un libro, digamos, si quieren con una ley comentada ya es más que suficiente, porque en realidad la ley en sí misma, al ser de fondo y de forma, se basta en sí misma, no es necesario algo adicional, ¿sí? Pero les quiero remarcar algunos artículos para que los vayan teniendo en cuenta. El pronto pago laboral está regulado en el artículo 16, ¿y qué es? Es una tutela especial que le da la ley a los trabajadores, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Consiste en ser un mecanismo para una preferencia temporal de cobro, dice. ¿Por qué es esto? Porque en principio la ley de concursos y quiebra establece que en este proceso concursal se haga una cristalización del pasivo del concursado, vale decir, se diga exactamente
cuánto debe el concursado a una determinada fecha y que ese pasivo no se pague hasta que en algún momento se llegue a un acuerdo, ¿sí? Entonces, en realidad, el pasivo a una determinada fecha, que es la fecha de presentación del concurso, ese pasivo que existe no se va a pagar, tiene que esperar para pagarse a que exista un acuerdo entre todos los acreedores, ¿sí? Entonces, entonces, el pronto pago lo que hace es darle una tutela especial a los créditos laborales y dice, no, estos créditos, como tienen carácter alimentario y demás, no van a esperar hasta que exista un acuerdo, sino que se van a pagar antes, se van a pagar anticipadamente, y por eso decimos que es una preferencia temporal, ¿sí? Mientras que el resto de los acreedores tienen que esperar a la existencia de un acuerdo, los créditos laborales, algunos créditos laborales que están específicamente determinados en el artículo 16, se van a pagar anticipadamente, ¿sí? En la medida que, obviamente, haya fondos líquidos disponibles para poder pagarlos, digamos. Si no hay fondos líquidos disponibles, no hay forma de pagarlos. Entonces, a su vez también, es un procedimiento común que está establecido, es un procedimiento que no sigue el común establecido en la ley. Y es esto que yo les decía. En principio, todos tienen que esperar a la existencia del acuerdo para poder cobrar sus acreencias, pero no en el caso de los créditos laborales enunciados en el artículo 16, ¿sí? Y es una excepción que se establece por la naturaleza del crédito, es decir, no es a todos los créditos, sino a los créditos cuya naturaleza tienen que ver con créditos laborales, ¿sí? Ahora, para que proceda, ¿qué créditos van a estar incluidos dentro de esta preferencia temporal? ¿Qué créditos se van a cobrar anticipadamente? Para que proceda, en principio, tiene que ser un crédito preconcursal. Esto es obvio, porque yo les digo que lo que se busca en principio es cristalizar el pasivo. Entonces, se busca establecer exactamente como que fuese un estado de situación patrimonial, digamos, pero que nosotros, ustedes saben que los estados contables se establecen a una determinada fecha, el 31 de diciembre de 2019. Bueno, del 2020. Esto mismo hace la ley concursal, establece el activo y pasivo a una determinada fecha. ¿A qué fecha? A la fecha de presentación del concurso, ¿sí? Entonces, para que proceda, es decir, para que esos créditos puedan ser pagados anticipadamente, tienen que ser anteriores a esta fecha de presentación del concurso, porque los posteriores se pueden pagar, los que no se pueden pagar son los anteriores, ¿sí? Entonces tiene que ser un crédito preconcursal, tiene que estar enumerada en el artículo 16 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y es importante esto porque la enumeración de la Ley de Contrato de Trabajo, no, de concurso de quiebras es taxativa. Fíjense que el artículo 16, fíjense que el artículo 16, ¿dónde está? Acá. Cuando nos habla del pronto pago, dice, dentro del plazo de 10 de más, el juez del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades laborales, las previstas en el artículo 132, 212, es decir, integración mes de despido, 232, que es el preaviso, ¿sí? Todas estas que ustedes después se van a ir a ver cada una de ellas en la Ley de Contrato de Trabajo, que era lo que habíamos visto en la primera parte de esta materia. O sea, en definitiva, lo que dice la ley es que solamente esos créditos laborales van a estar comprendidos dentro de, o pueden ser pagados anticipadamente. En principio les adelanto que la mayoría de las indemnizaciones están por embarazo, por maternidad, por casamiento, por cuestiones gremiales, de la Ley Nacional de Empleo, prácticamente están todas. Dentro de los rubros más particulares que no están incluidos dentro de ese artículo 16, hay dos, que en realidad después la doctrina hay ahí los grises como siempre, que no están específicamente incluidos dentro del artículo 16, que son el SAC, porque en realidad la ley no habla de sueldo anual complementario, y por otro lado las vacaciones no gozadas. Esos son en principio dos créditos laborales que no están incluidos en el artículo 16, ¿sí? El tema de las vacaciones no gozadas no está incluido y no está incluido, no hay demasiada historia en ese tema. El tema de
el SAC, hay una suerte de gris, como les decía yo, porque en realidad, fíjense que la ley habla que se autoriza el pago de las remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses en realidad. ¿Por qué no dice acá? Bueno, las remuneraciones debidas al trabajador, ¿sí? No. Las remuneraciones debidas al trabajador. Y como en realidad el SAC que se paga el SAC que se paga es parte de la remuneración, digamos. Y se acuerdan que nosotros habíamos visto que era en realidad la 12ª parte de cada sueldo que se iba devengando mensualmente y que, ¿sí? Así que, en realidad, si bien la ley específicamente no determina que se incluya el SAC, la doctrina mayoritaria entiende que el SAC está incluido dentro de esas remuneraciones que enuncia el artículo 16. Como siempre, yo les voy a aceptar ambas posturas porque para mí, obviamente que yo soy laboralista y que prefiero, para mí el SAC claramente está incluido, digamos, porque es una remuneración, pero como parte de la doctrina no lo acepta como tal y taxativamente la ley no dice sueldo anual complementario, podemos empezar a discutir acá con Luis qué es lo que piensa. Contadora, sí, yo estoy de acuerdo con un concepto, pero no con el otro. Estoy de acuerdo en que sí debería formar parte del sueldo anual complementario, porque definitivamente es una remuneración que les guste, a quien les guste, es de carácter repetitivo, no puede dejar de pagarse. Ahora, el tema de las vacaciones... No, ahí yo tampoco. Ahí exacto. Exacto. Bueno, coincidimos, esta vez no nos peleamos, contadora. Claro, vacaciones no gozadas, no chicos, porque no lo dice. Así es claro, la ley es taxativa, lo que no está en la ley no existe. Pero el SAC, en realidad, la naturaleza del SAC es una remuneración, entonces, si bien la ley tampoco habla específicamente de sueldo anual complementario, se entiende que el sueldo anual complementario es parte de las remuneraciones del trabajador, ¿no? Entonces, en realidad, medio que ya no hay discusiones al respecto, digamos. Bueno, entonces, seguíamos con los requisitos. Habíamos dicho que sea un crédito preconcursal, dijimos que se encuentra específicamente enumerado en el artículo 16, que esa numeración era taxativa y por eso que, por ejemplo, las vacaciones no gozadas no la incluíamos. Después el otro requisito era que goce de privilegio especial o general. Dentro de la ley, no sé si llegaron a esa instancia, igual lo vamos a ver un poco más adelante, dentro de la ley se establecen ciertos créditos que se cobran de manera anticipada al resto, mejor dicho. Tiene una preferencia de cobro en relación al resto de los acreedores, ¿sí? Esos créditos que tienen una preferencia están taxativamente también incluidos en la legislación y son los que se denominan créditos con privilegio especial o general, ¿sí? Y están incluidos en estos artículos que yo les digo acá, incluidos en el artículo 241 e incluidos en el 246. En principio, bueno, los invito a que vayan y lean, digamos, pero básicamente también son la mayoría de las indemnizaciones, las remuneraciones y demás, ¿sí? Y finalmente, tiene que ser un crédito cierto. ¿Y qué quiere decir esto? Que no exista duda sobre su origen o legitimidad, ni se encuentren controvertidos, ni haya sospecha de connivencia entre peticionario y concursado. Es decir, si es un crédito cuyo origen no estamos tan seguros de que le corresponda al deudor, al trabajador, entonces en realidad es un crédito que no es cierto, que para poder probar su certeza, por ahí haya que hacer otro tipo de juicio o mostrar otro tipo de pruebas que no tienen que ver con pruebas documentales. Acá lo que hace el síndico es analizar toda la documentación que le da el concursado y a su vez ir al libro artículo 52, ir al 931, puede ir a charlar con los delegados gremiales, ¿sí? Y con toda esa información con la que se mune, puede decir si este crédito existe, si no existe, si nace de ese libro de registro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es un trabajador que en realidad está en negro, por más de que el trabajador pueda él incluso comprobar que el trabajador está ahí trabajando, pero
para demostrar su verdadera relación laboral, ese trabajador en realidad tendría que ir a un juicio y no va a poder demostrar mediante pruebas documentales la existencia de esa relación, porque se supone que si es un trabajador en negro, entonces no tiene ni recibo de sueldo, ni está en el 931 y no está en ningún tipo de registro, digamos. Entonces probablemente ese trabajador va a tener que ir a la justicia y que la justicia se va a valer de otro tipo de pruebas que no son las documentales ni las de registros, para poder demostrar esa existencia de relación laboral, como por ejemplo, no sé, la prueba de testigos u otro tipo de medios, ¿sí? Entonces, como acá, en realidad el trabajo de auditoría que hace el síndico se basa sobre registros, sobre documentación, sobre la documentación que nosotros estamos acostumbrados a ver, por ahí todo ese tipo de créditos cuya certeza no es segura, digamos, que hay alguna cierta duda, en principio no deberían de ser incluidos como pronto pagables, sino que esas diferencias primero deberían ir a un tipo de juicio de conocimiento y después venir con alguna sentencia y, bueno, reclamarlo. Ya para ese momento probablemente ya no se puedan pagar como pronto pagables, pero bueno, en definitiva lo que se intenta dar es una cierta seguridad al patrimonio, al resto de los acreedores y no pagar a mansalva a cualquiera que dice que es trabajador y demás, ¿no es cierto? O sea, se les paga, ¿sí? Permiso. Sí, obvio. Otro de los casos habituales es la incorporación de algún familiar no directo dentro de la nómina para intentar de una manera u otra hacerse del dinero que no correspondería, entonces ahí volvería a ser necesaria la existencia de otro tipo de juicio para demostrar que efectivamente esa persona no solamente no es pariente, sino que realmente era un trabajador legítimo. Por eso sí, parte de esa que decíamos como crédito cierto, que no existe esa connivencia que dice Luis, o sea, si hay alguna cierta duda, si en realidad una de las trabajadoras que está reclamando, no sé, remuneraciones de vida por 6 meses, un año, lo que sea, 6 meses, es la esposa del concursado, bueno, esperá, acá se entiende que podría haber una cierta connivencia y entonces, en definitiva, percibir algún tipo de fondos que no le corresponden. Capaz que sí, pero ya va a tener que ver con otros tipos de pruebas, que es lo que dice Luis. Pero en principio da una cierta duda de legitimidad de ese crédito, ¿sí? Entonces, a esos créditos que en definitiva no son certeros, se los quita del pronto pago laboral, ¿sí? Con el objetivo de, en definitiva, darle una cierta marco de credibilidad a la situación y asegurar el patrimonio para el resto de los acreedores que sí están esperando el proceso normal y van a esperar a la existencia del acuerdo y demás, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá respecto a los requisitos? Bien. Yo quiero saber si se entiende lo que significa taxativo. ¿Alguien me puede decir qué significa que es taxativo? Que no es ni más ni menos que lo que está ahí. Enunciativo es cuando es algunos ejemplos y taxativo es cuando es exclusivamente eso. Perfecto. Es decir, nace taxativamente la ley. Lo que la ley no dice, no existe, ¿sí? Y es por eso que exclusivamente los créditos que están enunciados en el artículo 16, que son preconcursales, que tienen esta característica de asegurar la legitimidad y que están dentro de los créditos privilegiados, taxativamente lo que la ley dice, ¿sí? No abre demasiado la duda de interpretación, por más que la doctrina por ahí interprete un poco. Bien, esto respecto a los requisitos para la procedencia. Muy importante, métanselos en la cabeza. Ahora, ¿cuáles son las formas de acceder al instituto? Es decir, ¿cuál es la forma de, en definitiva, ser declarado un crédito pronto pagable? En principio, pueden ser de oficio, vale decir que están incluidos del informe que emite el síndico,
que están incluidos dentro de ese informe, sobre el cual después el juez se va a pronunciar, porque recuerden que todos los informes que hace el síndico son justamente informes, pero las decisiones las toma el juez mediante sentencias, mediante resoluciones, ¿sí? O pueden ser a pedido de parte. A pedido de parte es un trabajador que tiene un crédito laboral, pero que no estaba incluido dentro de ese informe del artículo 11. Entonces, lo que hace es, ese trabajador que considera que tendría que ser un crédito pronto pagable, presenta un escrito y le dice al juez, che, juez, a mí el síndico no me incluyó dentro del informe, pero yo cumplo con todos estos requisitos que dice la ley y por lo tanto quiero que me paguen anticipadamente. Entonces, ¿el juez qué hace? Recibe esa solicitud, corre vista al concursado, es decir, le dice al concursado, mira lo que me dijo este acreedor, a ver qué es lo que dice el concursado. Uy, sí, me olvidé, no, porque estoy todavía en juicio, no sé, que se pronuncie, que diga algo. Y de la misma forma, también corre vista al síndico para que el síndico diga, no, eso no aparece en los registros, no es de dudoso, es la prima del concursado, o lo que sea que tenga que decir al respecto, y después con toda esa información, vale decir, con el pedido de la parte, con lo que dice el síndico, con lo que dice el concursado, el juez emite una orden y puede aceptar o denegar esa solicitud, total o parcialmente. Bueno, no, si se le acepta tal importe por esta situación, aquello tiene que ir por otra vía, ¿sí? Entonces estas son las dos formas de acceder, una es de oficio y otra a pedido. ¿Y cómo se cobran los acreedores pronto pagables? Porque buenísimo. Y se emitió el informe, el juez declaró cuáles son los créditos pronto pagables, vale decir cuáles se van a cobrar anticipadamente, pero bueno, ¿con qué se cobran o cómo perciben ese dinero? En principio la ley dice que por la vía de fondos líquidos disponibles, ¿sí? Entonces, si vamos a suponer que el juez determinó que los créditos pronto pagables ascienden a 50.000 pesos, el concursado dice, sí, yo tengo los 50.000 pesos disponibles ahora, y lo que hace es depositar en una cuenta judicial, y el juez hace las órdenes de pago y paga todo. Entonces, hay fondos líquidos disponibles, se le paga el 100% en ese momento que se declaran como créditos pronto pagables. Ahora, la cuestión es qué pasa si no existen fondos disponibles, porque bueno, esta empresa justamente está en una situación de crisis. Si no existen fondos disponibles, la ley dice que afectan el 3% mensual del ingreso bruto de la concursada. Vale decir, es un plan de pago mensual que se va haciendo para poder ir cancelando estos créditos pronto pagables. Y esto, obviamente, es tarea del síndico, ¿sí? Y ahí es donde empezamos otra vez nosotros a trabajar. Entonces, ¿cómo opera este plan de pago mensual? Este plan de pago mensual, como les dije, si hay crédito se le paga en el momento, si hay efectivo se le paga en el momento, si no hay efectivo, ¿qué hacemos? Es un plan de pago que se debe armar mensualmente, que debe ser proporcional a los créditos y a los privilegios. Y ahora cuando armemos ese plan de pago vamos a devolver a esto y qué significa que sea proporcional. Y después dice que hay un tope máximo de pago mensual por crédito de 4 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, que no es que a cada uno de los créditos se le paga el 100%, no. Primero en función del dinero que tienen y luego que si el salario mínimo vital y móvil es de 10.000 pesos y el crédito es de 100.000, si de acuerdo a esa proporcionalidad se le tendría que haber pagado 80, no se le tiene que pagar 80, sino que hay un tope que le establece la misma ley, que es 4 salarios mínimos vitales y móviles. Vale decir, entonces, hasta 40.000. O sea, por cada mes se le puede pagar hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles. Eso es el tope máximo que establece la ley, ¿sí? De todas formas, vamos a verlo en números ahora cuando veamos el plan de pago, pero quiero que sepan que existe un plan de pago si es que no hay fondos líquidos disponibles. Y es el síndico quien debe dar a conocer la existencia o sea, quien debe decir en definitiva que hay fondos líquidos disponibles y armar ese plan de pago, ¿sí? Y ese plan de pago debe estar estipulado en el informe mensual del artículo 14, inciso 12, que es el que yo les decía, que es vamos a ver ahora dos informes, el informe de créditos pronto pagables y el informe mensual del avance de la empresa. Entonces, en principio, si no se pueden pagar en el momento,
es el síndico que tiene que armar un plan de pagos y lo debe informar a ese plan de pagos dentro de este informe que prepara mensualmente de la situación general de la empresa. ¿Sí? ¿Clarísimo como el agua? ¿Sí? Si no existe fondos líquidos para pagar la totalidad, ¿ahí también se hace plan de pago? El plan de pago es mensual, va quedando siempre, o sea, va quedando un remanente de insoluto mensualmente, ¿sí? De deuda, hasta que se termina de pagar, digamos. Justamente eso es. Se afecta únicamente un determinado porcentaje, vamos a decir, este mes le dio 50.000 pesos y por más que haya 5 millones de crédito pronto pagable, solamente se paga hasta 50.000 pesos, porque es lo que hay, digamos. Y el mes siguiente quedará 950, ¿sí? se me fue la plata. Pero bueno, si el crédito, si hay 100.000 pesos de crédito pronto pagable y en realidad en ese momento hay un 3% que son 50.000 pesos, bueno, se pagará hasta 50.000 pesos y los otros 950 quedarán pendientes hasta el mes siguiente y se seguirán pagando en función a los fondos que existan. Y en algún momento se van a cancelar, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Florencia? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y en función a qué se prorratea ese pago? ¿O cómo se decide a quién pagarle y a quién no? Sí, eso lo vamos a ver bien para que lo vean con números, pero en principio en función a los privilegios, ¿sí? Al monto y a los privilegios, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que solamente son créditos que pueden estar incluidos dentro de los pronto pagables, los privilegios especiales y los privilegios generales. Los créditos con privilegio especial y los créditos con privilegio especial, general. Se pagan primero los créditos con privilegio general y se prorratea en función a eso, y luego se pagan los créditos con privilegio general y se prorratea en función de eso. Esa es el orden, digamos, con el que se arma ese plan de pago. De todas formas, lo vamos a ver con números, pero quiero que sepan que existe un plan de pago, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, vamos. ¿Siempre se confecciona un plan de pagos? O sea, por más de que haya fondos líquidos disponibles. No, solamente se confecciona un plan de pagos si en los fondos en ese momento, cuando se declaran los créditos pronto pagables, no hay fondos para pagarlos. Cuando el juez dice, bueno, los créditos pronto pagables ascienden a 100.000, ¿sí? Y el concursado dice, yo no tengo para pagar 100.000 pesos, bueno, ahí se arma un plan de pago, digamos. Luis, no sé si quería... No, Iván, ¿qué querías preguntar? No, que se entendió nomás, quise decir. Profe, pero si al momento en que se ven los fondos líquidos ponerle, la deuda es de 100.000 pesos y tiene 60.000, se usa los 60.000 y después con los 40.000 restantes se hace plan de pago. Claro, sí, pero esos 60.000 también tienen que ser prorrateados en función a el monto y el privilegio, ¿sí? Porque si no, ¿cómo dividís esos 60.000? ¿Entre cuántos los dividís? ¿Me entendés lo que te quiero decir? También esa forma de distribuir. Cuando la plata alcanza y pagamos todo. Ahora, cuando la plata no alcanza y hay plata de menos, hay que distribuirlo de alguna forma que sea equitativa entre estos créditos pronto pagables. Y la ley dice que la forma de pagar entre estos créditos pronto pagables es en proporción a el monto del crédito y el privilegio. ¿Sí? Lo vemos igual, no quiero que se asusten, lo vamos a ver. Sí. Yo lo que quería preguntarles era si ustedes entienden de dónde sale la plata, cuál es el movimiento, cuál es el estado de la empresa en este momento. ¿De cesación de pagos? Sí. ¿Y cómo juntamos el dinero mensualmente del que habla la profesora para poder pagar? De ese 3%, ¿de dónde sale? ¿De los ingresos brutos? ¿Y por qué se producen ingresos brutos? Porque en el concurso preventivo la empresa sigue en marcha, digamos, está la continuidad de la empresa. Correcto, Ignacio, esa era la respuesta que esperaba, porque estamos hablando de una empresa en marcha,
por lo tanto hay ingresos mensuales que el síndico debe manejar y arbitrar los mecanismos necesarios para que trate de pagar a todos estos créditos pronto pagables. Gracias, Brenda. No, igual me parece válido lo que dice Fabián, que estaba hablando acá en el chat, porque sí, la ley habla de fondos líquidos disponibles, entonces se entiende por fondos líquidos disponibles aquellos que le permita la continuar con la empresa. No es que si vendió 100.000 pesos y entonces los 100.000 pesos son fondos líquidos disponibles. No, está bien, con esos 100.000 pesos, ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que cubrir los gastos para continuar, digamos, que van a ser los sueldos de ese mes, que va a ser la luz, que va a ser el pago de impuestos y después va a existir un fondo líquido disponible, digamos. No es que el 100% de las ventas y sobre ese 100% se aplica el 3%. No, la ley habla de fondos líquidos disponibles, porque justamente el objetivo es que esta empresa continúe en marcha y no siga cargándose una mochila, ¿sí? ¿Y quién determina, en definitiva, cuáles son los fondos líquidos disponibles? El síndico, ¿sí? Bien. Ahora sí vamos directamente a nuestro ejercicio. Todo esto era para que nos ubiquemos, ¿sí? Y nos dice que esta empresa Patas, que bueno, que ya fuimos nosotros nombrados como síndico, y nos dice que, en primer lugar, leamos e indiquemos el privilegio de cada acreedor y si los incluiríamos o no en el informe del artículo 14, o sea, el informe de los créditos laborales. O sea, en definitiva, de todos estos que están acá dentro del cuadrito, tenemos que decir si le corresponde o no, si nosotros como síndico los incluiríamos como créditos pronto pagables, ¿sí? Entonces yo los tengo acá escritos como para no ir y volver. Fíjense que en definitiva lo que tenemos que ver es si cumplen estos requisitos que eran los que habíamos hablado recién. Es decir, que sean créditos preconcursales, que estén incluidos en el artículo 16, que tengan privilegio general o especial y que sean un crédito cierto, y entonces se rechazaría la pretensión solo en la medida que no tenga respaldo documental, que haya duda respecto a la original legitimidad y demás, ¿sí? ¿Entienden lo que tenemos que hacer? Bueno, supongo que sí. Entonces, el primer empleado es el empleado 1, que viene por un monto de 500.000 pesos, con la causa diciendo que viene a reclamar una indemnización por antigüedad y por falta de preaviso, y dentro de la documentación que trae una liquidación final realizada por el mismo concursado, ¿sí? Por el mismo, la misma persona que está en este estado de situación de pago. Entonces, lo que tendríamos que ver, en principio, es si cumple con todos los requisitos. Yo les voy a enunciar el primero. Fíjense, es una indemnización por despido y por falta de preaviso. Yo me voy al artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebra, y dentro de los incluidos en el artículo 16 tenemos las indemnizaciones del 245, que es la de antigüedad, y la del 232, que es la de preaviso. Entonces, en definitiva, ¿está incluido dentro del 216? Sí. Perdón, del 16, sí. Luego, el otro requisito era que tenga un privilegio especial o general. Entonces, habíamos dicho que estaban dentro de... Parece que es el 254, pero no me quiero... Un problema. 254, Luis, ya me olvidé yo. Les digo, después me olvido yo. 241. Bueno, entonces vamos al 241. Perdón, Brenda, tenía apagado el micrófono, era el 241. Nos vamos al artículo 241 y nos dice que dentro de los créditos con privilegio especial tenemos los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, por antigüedad de despido, por falta de preaviso, por fondo de desempleo, ¿sí? Entonces, en definitiva, este crédito está incluido en el artículo 241 porque es la indemnización por antigüedad y la falta de preaviso como un crédito con privilegio especial.
Entonces, en nuestro crédito decimos que tiene un privilegio especial. Después tenemos que ver si es un crédito cierto o no cierto. ¿Se encuentra controvertido este crédito? Fíjense con qué viene, con qué documentación viene. Viene con... Esto. Viene con una liquidación final realizada por el concursado, ¿vale? Es decir, el mismo concursado dice que le debe eso por liquidación final. Probablemente, ¿qué va a hacer el síndico? Va a cotejar esa liquidación final con el registro del artículo 52, va de última a controlar más o menos los cálculos, pero en definitiva, ¿les parece que está o que no está controvertido este crédito? ¿Qué les parece? ¿Hay alguna duda de su legitimidad? No. No, no hay duda de su legitimidad y por lo tanto, o sea, no está controvertido y por lo tanto, como cumple los 3 requisitos, vale decir, está en el artículo 16, tiene un privilegio especial y no se encuentra controvertido, entonces es un crédito pronto pagable. ¿Sí? ¿Se entendió el análisis? Sí, profe. Bien, vamos entonces, Sí, profe. perfecto, vamos entonces al empleado 2, ¿sí? El empleado 2 reclama 75.000 pesos por horas extras no abonadas. ¿Con qué documentación se mune? El mismo empleado viene y reclama, pero el deudor no posee ni registros ni planillas horarias, ¿sí? Y entonces vamos primero, a ver, ¿está incluido dentro del artículo 16? Habíamos dicho que el artículo 16 hablaba de que estaban incluidas las remuneraciones. Sí, entonces, ¿las horas extras son o no son remuneraciones? Sí. Sí, entonces en principio está incluido dentro del artículo 16, ¿sí? ¿Tienen o no tienen privilegio? Vamos otra vez al artículo 241 y nos habla de que los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses se encuentran o tienen un privilegio especial. Entonces, en principio, parecería que este crédito, por lo menos por el plazo de 6 meses, pueden ser pronto pagados, tienen un privilegio especial, ¿sí? Ahora, ¿les parece que está controvertido o no? Sí, también. ¿Por qué les parece que está controvertido? Y porque el empleado lo reclama, pero el empleador no tiene ningún registro, ninguna constancia. Claro, entonces en definitiva no tenemos, el síndico no tiene forma de asegurar que eso que está reclamando el empleado sea cierto, digamos, no tiene una base documental sobre la cual expedirse, ¿sí? Entonces, este crédito, lo cual no implica que por ahí tenga razón el empleado, pero la realidad es que este crédito está controvertido porque no tenemos duda de que si ese empleado hizo o no hizo horas extras, y por lo tanto es un crédito que se encuentra controvertido y no puede ser, porque no cumple con la totalidad de requisitos, no puede ser un crédito pronto pagado. ¿Sí? Profe, ¿y qué podría tener el empleado como respaldo que sí sea pronto pagable o debería sí o sí coincidir con los registros del empleador? Y lo que pasa es que así, porque como esto que yo les decía, en realidad acá el síndico, hay una cierta limitación que tiene el síndico, porque sobre lo que se va a expedir es sobre la documentación que hay, digamos, porque no puede empezar a hacer otro tipo de indagaciones. Entonces, en realidad, si este empleado hubiese venido a reclamar horas extra y el concursado llevara un registro y de ese registro, de hecho, surgiera la existencia de las horas extras, bueno, el síndico podría realizar el cálculo y decir, sí, de acuerdo al registro hizo 50 horas extras en los últimos 6 meses, porque ojo, solo por 6 meses, porque solo por 6 meses tienen privilegio, hizo 50.000 pesos y entonces, de acuerdo a este cálculo, le correspondería, sí, 50.000 pesos como crédito pronto pagable. Pero en realidad, solamente se va a munir de esa información fidedigna, digamos, esos registros de esa documentación, de la documentación que nace de AFIP, no puede en este momento abrir la causa prueba por un montón de otras pruebas que pueden venir, digamos. Tiene que expedirse encima en un plazo corto, solamente de 10 días, tiene para expedirse sobre esos créditos, ¿sí? Entonces, sí hay una cierta limitación al trabajo que hace el síndico y en principio todo aquello que genere un poco de duda no debería de ser incluido dentro del pronto pago. Lo que no obsta que después pueda ser incluido como en la verificación de los créditos o pueda hacer un juicio por otra parte el empleado. Pero en principio, si no nace de documentación,
se entiende que no es un crédito cierto, ¿sí? Claro, gracias. Vamos al empleado número 3. Es un empleado que se encuentra despedido, que inició un juicio, pero ese juicio todavía está sin sentencia, ¿sí? Reclama 270.000 pesos. La documentación demanda todas las indemnizaciones que prevé la ley de contrato de trabajo, pero como no tiene sentencia, solamente trae la fotocopia del expediente, ¿sí? Entonces, en principio, se encuentra incluido dentro del artículo 16, sí. ¿Tiene privilegio especial? Sí, porque ya vimos que las indemnizaciones, por lo menos las del 245, las del preaviso y demás, tienen privilegio especial, pero ¿es un crédito que se encuentra controvertido o no? ¿Qué les parece? Sí, porque todavía no tiene una sentencia firme. Perfecto, sí, esa es la particularidad. Si este trabajador vendría con una sentencia firme, con una sentencia judicial firme que diga que ese crédito le corresponde, entonces ahí no hay duda, ¿sí? Pero en realidad este juicio todavía está en trámite y todavía el juez le falta decidir si le corresponde o no le corresponden esas indemnizaciones. Entonces, en realidad, el origen y legitimidad de ese crédito todavía no está definido, ¿sí? Entonces, en este caso, como justamente la sentencia no está emitida o no se encuentra firme, de hecho, ni siquiera no trae directamente el expediente, es un crédito que se encuentra controvertido y que, por lo tanto, no es pronto pagable, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre sentencia firme y no firme? O sea, el fundamento de por qué una sentencia firme no es, una sentencia que no se encuentra firme no es pronto pagable. Sí, pero... Bien. Perdón, Brenda. Sí. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que falta? Porque todavía no, o sea, está en tela de juicio si corresponde o no. Eso será trabajo del juez, no del síndico, por el poco tiempo que tiene. Es relativa tu respuesta, no está mal, pero es relativa. Yo a lo que quería hacer referencia es fundamentalmente a que cuando llegamos a esta altura del estudio, cuando estamos transitando esta materia que es práctica profesional, se le exige a ustedes tener aprobadas las anteriores. Y tiene que ver justamente con esto, con que nosotros aquí estamos aplicando ya conocimientos. La respuesta era porque no es una sentencia firme y puede ser apelada. Recién después que se realice la apelación y que suba y que puede llegar a terminar en el Superior Tribunal de Justicia, ahí recién va a quedar firme y entonces ahí recién vamos a poder determinar como síndico si corresponde o no. Obviamente, por el tiempo transcurrido ya va a dejar de ser pronto pagable para ese mes. Pero a lo que quería mostrarles era por qué dije y voy a seguir diciendo que ya a esta altura de la carrera ustedes tienen que ir sumando conocimientos, no solamente de contabilidad, sino de todas las materias dadas hasta el momento. Bien. En principio, sentencia firme sí, sentencia no firme no. No, vamos al siguiente. El siguiente que dice, es un empleado también que reclama 60.000 pesos de una indemnización por artículo 212 y acá sí trae una sentencia que se encuentra firme y trae la fotocopia de la sentencia judicial, ¿sí? Entonces, acá claramente no hay dudas respecto a la legitimidad porque hubo un juez que dijo que a este empleado le correspondía percibir 60.000 pesos, ¿sí? Ahora, hay que ver si cumple con el resto de los requisitos. La indemnización del artículo 212, que era la que yo les estaba buscando acá, es la indemnización por enfermedad o accidente de trabajo y demás, ¿sí? Que está incluida en el artículo 16, sí, y que también está incluida en el artículo 241 como privilegio especial porque dice indemnizaciones por accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, en definitiva, acá no existe, se encuentra incluida en el 16. Accidente de trabajo está en la general, me equivoqué, 246. Los criterios de indemnización, accidente de trabajo, antigüedades, PIB, por falta de preaviso, vacaciones, sueldo anuales, importes por fondo de desempleo y cualquier otro derivado de la...
¿Por qué general, Luis? Me estoy poniendo en duda Está yo en los misma. dos en realidad. Claro, Tiene privilegio especial y general. Pasa que hay muchas Ambos, remuneraciones que tienen, indemnizaciones que tienen tanto privilegio los general dos como especial. privilegios. Tienen los claro, dos sí. privilegios. Sí, ya sé, pero lo que digo es que, bueno, está tratado después como privilegio general. Ah, ya sé por qué es. Porque después el juez lo determina en la resolución. Entonces este tiene doble privilegio. ¿Sí? Lo ponemos así, porque en realidad está en el 241 y en el 246. Ahora después cuando lleguemos allá vemos por qué. Porque yo le puse general, no me acuerdo. Tiene doble privilegio porque está en el 241 y en el 246. Se encuentra controvertido o no se encuentra controvertido, porque en definitiva nace de una sentencia firme y por lo tanto es un crédito pronto pagable, ¿sí? Vamos al empleado 5. El empleado 5 dice que reclama 110.000 pesos por un empleado que renunció y reclama sueldos de todo el último año que trabajó. Y existen recibos de haberes firmados por el empleado, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a nuestro cuadrito y decimos, ¿se encuentra incluido dentro del artículo 16? Ya habíamos visto que remuneraciones sí. ¿Tienen privilegio? ¿Tienen privilegio? Sí, tiene privilegio porque en el artículo 241 dice créditos con privilegio especial, los que vienen de remuneraciones por 6 meses, ¿sí? Entonces, si bien acá dice que el último año trabajado, entendemos que bueno, el último año trabajado serían esos 6 meses, digamos, trabajados, porque de lo contrario, si fuera un año, hay 6 meses que quedarían afuera, ¿sí? Entonces, si tienen un privilegio especial, ¿se encuentra controvertido o no se encuentra controvertido? ¿Qué les parece? Ay, acá. Reclama sueldos de todo el último año que trabajó. Existen recibos de haberes firmados por el empleado. ¿Qué les parece? ¿Se encuentra controvertido o no? Y en principio sí, porque están firmados por el empleado. O O sea sea, que en como que lo principio, recibió. claro, en principio no es deuda, ¿no es cierto? Porque en Claro. realidad, en principio eso estaba pagado, digamos. O de última, de acuerdo a esa prueba documental que nosotros tenemos. Lo que no obsta que después sea otro, digamos, otro tipo de prueba, que el juez podría después hacer una prueba caligráfica y ver si esos recibos de haberes, esa firma es o no es del empleado, ¿no es cierto? Se puede controlar por otros medios, pero ahora, así, a simple vista, con la documentación que tiene el síndico a mano, esos sueldos en realidad están pagados, ¿sí? Y por lo tanto, ¿se encuentra controvertido? Sí, porque en principio ese sueldo está pagado, no le corresponde. Y entonces, como es un crédito que está controvertido, no es un crédito pronto pagable, ¿sí? Vamos después a el empleado número 6. Es una empleada despedida que reclama la indemnización por antigüedad del artículo 245. Ya vimos antes que la del 245, ya vimos acá, ¿no es cierto? Que la del 245 estaba en el artículo 16, ya vimos que estaba como un crédito especial, con privilegio especial, y después nos dice que dentro de la documentación, dice, según se constata, la empleada tiene una unión convivencial con uno de los socios de la concursada y sigue concurriendo a la firma. Entonces, ¿está dentro del artículo 16? Sí. ¿Está dentro de, tiene un crédito privilegiado? Sí. ¿Se encuentra o no se encuentra controvertido? ¿O es un crédito cierto? ¿Qué les parece? Y puede estar controvertido por el hecho de que puede existir sospecha de connivencia, porque como se trata del socio, que es concursado, del concursado. Claro, está bien. Sí, encima, no solo que se trata del socio, sino que encima esta empleada que supuestamente había sido despedida sigue yendo a la empresa. Es decir, acá pareciera que el socio se está queriendo hacer de algún dinerillo para poder continuar su vida, ¿no es cierto? Entonces, en principio, este crédito sí se encuentra controvertido y por lo tanto, como está controvertido, no es un crédito pronto pagable, ¿sí? El empleado número 7,
Uno con los el empleado número 7 que reclama por 200.000 pesos, que reclama las indemnizaciones del artículo 8 y 15 de la ley 24013 y trae una sentencia firme del juzgado laboral. ¿Qué les parece? Estoy esperando la respuesta. Está en el artículo 16. ¿Tiene privilegio especial o general? ¿Está controvertido? Y yo estoy esperando la participación de mis alumnos y saben ustedes perfectamente bien que por el régimen elegido tienen que hacerlo. Sí, profe, está en el 16. Está en el 16. ¿Tiene privilegio o no? Sí. Pues, tiene privilegio general. Les puse antes de... Artículo 8, el 246, ¿qué nos habla? Por antigüedad de despido, por falta de previsto anual, los importes de fondo de desempleo, cualquier otro derivado de la relación laboral. Ahí nomás ya cuando les dice cualquier otro derivado de la relación laboral, medio que nos quedamos cortos si decimos que no tienen privilegios generales en principio la mayoría de los créditos, ¿sí? Entonces, este crédito sí tiene privilegio, tiene un crédito con privilegio general, y se encuentra o no se encuentra controvertido. Viene, habíamos dicho, munido con una sentencia firme del juzgado laboral. ¿Se encuentra controvertido? No, está controvertido. No, y por lo tanto eso no es pagable. Sí es. Sí es pronto pagable. Muy bien. El empleado número 8. El empleado número 8, ¿qué nos dice? Nos reclama 90.000 pesos, es un empleado despedido con acuerdo homologado por diferencias salariales. ¿Ustedes saben lo que es un acuerdo homologado? ¿Qué significa un acuerdo homologado? Aprobado. ¿Aprobado por quién? Está aceptado por las partes. Está aprobado por el juez, profe. ¿En serio? Sí, muy bien, Noemí, sí. La particularidad es que yo puedo hacer, por ejemplo, con mi empleado un acuerdo y decir, mira, yo te reconozco que a vos te debo una deuda de 100.000 pesos, pero ya no la tengo, y entonces yo esos 100.000 pesos que te debo te lo voy a pagar en 10 cuotas de 10.000 pesos, ¿sí? Ahora, ese acuerdo de partes es un acuerdo que si no la firma no está certificada, si no interviene, como justamente acá hay derechos superiores, que son los derechos del trabajador, si no interviene algún juez, ese acuerdo no está homologado y en definitiva no tiene fuerza de sentencia, ¿sí? Entonces lo que se hace es, este acuerdo de partes, en general, se va al juez y dice, nosotros arribamos este acuerdo y el juez homologa ese acuerdo que habían llegado las partes. En general intervienen igual, a veces el mismo juez, a veces miembros del sindicato, del ministerio, qué sé yo, pero bueno, en definitiva es un acuerdo de parte que el juez dice, bueno, está bien, y homologa ese acuerdo, les da fuerza de sentencia y por lo tanto es similar a cualquier otro tipo de sentencia, ¿sí? Se puede ejecutar, se puede, ¿sí? Entonces, en este caso, no sé si Luciano querías decir algo, por el que tenga bien, entonces en este caso, ¿qué hace? Este empleado viene y dice que le deben unas cuotas anteriores, se deben 4 cuotas de un acuerdo que se encuentra homologado, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Hay duda respecto a la legitimidad de ese acuerdo? No. No hay duda porque en definitiva es similar a una sentencia firme, ¿sí? Y como dice que en realidad son todos rubros indemnizatorios, están dentro del artículo 16, suponemos que tienen privilegio especial porque indemnizaciones en las del 245 y por lo tanto es un crédito pronto pagado, ¿sí? Profesora, yo tengo una consulta. Claro, sí. Por ejemplo, si ese acuerdo se homologa dentro de los 6 meses anteriores, ahí no debería darse, porque por ejemplo se homologa y se dice que se paga 6 cuotas y ya se pagaron 3 cuotas, y ahí entran en concurso. Sí. ¿No estaría teniendo ante la misma situación que otro trabajador cobrando más y estando en la misma situación? No sé si se entiende mi planteo. Lo que pasa porque es que hay uno cuando... ¿Por qué homologar el acuerdo con ese y no con los otros empleados también? Justo se dio que
que es coincidente, pero a lo que voy es que va a cobrar, a lo mejor en la misma situación, un diferente monto por haber homologado ese acuerdo, digamos, ese acuerdo laboral. Y porque ese acuerdo laboral es similar a una sentencia. Y entonces en realidad es como que venga con una sentencia firme, digamos, ¿me entendés? Que no es lo mismo que la deuda por remuneraciones que no tienen ningún tipo de fuerza de ley. La sentencia tiene fuerza de ley, digamos. Entonces, y aparte que son indemnizaciones en realidad, ¿no es cierto? No son remuneraciones tampoco. Son indemnizaciones. Entonces las indemnizaciones, cualquier otra indemnización de vida también sería un crédito pronto pagable en la medida de que se pueda aprobar. Fíjate que la primera que vimos es la del 245, que también la incluimos como crédito pronto pagable porque había una liquidación final efectuada por el mismo concursado, no había duda. Pero el hecho de que ese crédito nazca de un acuerdo homologado, le da una cierta fuerza o te asegura la legitimidad de ese crédito, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, se entendió. Yo más iba por el lado de que, por ejemplo, uno tiene dos empleados en la misma situación y con uno homologar el acuerdo y con el otro no, sería como que el mismo privilegio, la misma situación, cobraría más el otro empleado, pero bueno, está. Gracias. Sí, es porque si el otro empleado no tiene forma de demostrar su crédito, forma documental de demostrar su crédito, y sí va a cobrar más. Ahora, si tiene forma documental de demostrar su crédito, igual va a estar incluido dentro de los créditos pronto pagables, probablemente. No sé, Luis, ¿vos querías agregar algo? Perdón, te corté. Yo lo que quería tratar de que quede claro el tema de la homologación, que es donde me parece que puede estar habiendo algún tipo de problema. Cuando el juez homologa un acuerdo entre partes, lo hace en función de una deuda que, les aseguro, puede tener, no sé, 1 año de antigüedad. No importa el tiempo para atrás. Lo importante es que a partir de la fecha de la homologación se hace exigible, y entonces en función de esa exigibilidad empieza a correr el tiempo para saber si ese crédito es pronto pagable o no. Lo que tenga metido adentro el acuerdo homologado no hace a la cuestión del pronto pago. ¿Me explico? Una pregunta. Si ese acuerdo, por ejemplo, son por salarios y son más de 6 meses o 1 año, más de 1 año, ¿la totalidad va como pronto pago o se prorratea por 6 meses solamente y el resto sería general? La cuestión fue resuelta con anterioridad, Natalia. Ahí es donde el juez resolvió si está bien, si está mal, si corresponde o no corresponde. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es del importe homologado. Como dijo la profesora, se homologó que el deudor va a pagar en 10 cuotas de tantos pesos. Todo lo que esté metido adentro ya fue resuelto por el juez o ya fue resuelto en otra instancia, y por lo tanto, si es homologado, significa que corresponde. No importa cuál fue el concepto discutido. Yo creo que la pregunta, Natalia, viene respecto al plazo temporal que le establece la ley para considerarlos privilegio o no. ¿A eso te referís, Natalia? Sí, como les decía, que solamente se consideran 6 meses Sí, de está bien. remuneración como En principio, privilegio. está bien tu pregunta. En principio, a ver, acá primero estamos, como siempre hablamos, dentro de una burbuja, digamos, no tenemos más datos que eso, es decir, que pareciera que no tendría que haber dudas al respecto, están poniéndose un poco rebuscados, digamos, no tendría que haber dudas porque son diferencias salariales, no hay dudas de su legitimidad y demás. Pero si suponte que esto pasara en la vida real de un síndico, en realidad correspondería prorratear los 6 meses, pero tampoco se hace. ¿Por qué? Porque en realidad las cuotas después entran dentro de un globo, no es que se dice, se paga estos 10.000 pesos es por este mes, estos 10.000 pesos son por este mes, y estos 10.000 pesos son por las diferencias salariales de este mes. Entran dentro de un globo general de deuda laboral, digamos. Entonces, si bien entiendo tu duda, en principio, como eso es una deuda laboral que tiene origen en remuneraciones, cuyo origen no está controvertido, el total va como crédito privilegiado, ¿sí? Yo por ahí pensando,
podrían preguntar que, por ejemplo, se dice de una deuda que ya está con sentencia firme homologada y que le debían por un año, entonces ahí ¿será que incluimos todo o partimos a la mitad como privilegio especial y el resto general? Pero sí, tal vez que ya estoy pensando muy lejos. Estás pensando muy lejos, sí. En principio va todo, sí. Esa diferencia que por ahí sí se toman los parciales, se hacen por diferencia de remuneraciones, digamos, ¿sí? Como para que ustedes sepan que hasta 6 meses sí, después 6 meses no. Pero así con sentencia homologada y un globazo que van a estar ahí metidos, no se va a hacer separar, digamos. Muy rebuscado, no somos tan rebuscados en las preguntas. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿O puedo seguir? Bien. El empleado número 9, que es el abogado del empleado 4, es decir, el abogado de este empleado cuya sentencia se encuentra firme, reclama 300.000 pesos y por sus honorarios, que son costas judiciales, y es el letrado que asesoró al empleado 4 y sus honorarios le fueron regulados por ley. Entonces, ¿les parece que en principio vamos primero al artículo 16? ¿Se encuentra o no se encuentra incluido dentro del artículo 16? Se los pongo si quieren, porque yo no les voy a decir la respuesta. O abran sus leyes de Infolec en el artículo 16 y lean si está dentro del artículo 16 las costas judiciales. ¿Dónde estoy? No, profe. No están dentro de las costas judiciales, dentro del artículo 16 no están incluidas las costas judiciales. Las costas judiciales son los honorarios de los peritos, de los jueces, de los abogados y demás. Entonces, como no está dentro del artículo 16, en principio no es un crédito pronto pagable. Ahora, su origen, ¿está o no está controvertido? ¿Qué les parece? Más allá de que ya sabemos que no es pronto pagable porque no está dentro del 16. ¿Está controvertido la existencia de ese crédito a favor de ese abogado? No. Fíjate que dice que... Dice sentencia apelada. Dice que la sentencia está apelada. Perdón. Entonces, como la sentencia apelada... Claro, como la sentencia está apelada y por lo tanto no está firme, ese crédito también caería por esa forma, digamos. No es una sentencia firme y por lo tanto no hay dudas respecto a su legitimidad, digamos, o a su importe, ¿sí? Entonces, está controvertido, sí, y respecto al privilegio, que en realidad el objetivo era dejarles sentado esto, el artículo 246, estoy acá. Cuando nos habla, el 247, cuando habla de la extensión de los créditos con privilegio general, dice que los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad... ¿dónde está acá? Acá está, perdón. El artículo 246, cuando nos habla de los créditos con privilegio general, dice que se incluyen los intereses por el plazo de 2 años, contados a partir de la mora, y las costas judiciales en su caso. Es decir, que este crédito, si bien está controvertido y no hay duda que no es un crédito pronto pagable, sí es un crédito que tiene privilegio y que eso después nos va a servir saberlo para cuando hagamos la distribución de fondos, cuando lleguemos después al final, si es que cae o para realizar el acuerdo, ¿sí? Entonces, no está dentro del 16 y es un crédito controvertido. Entonces, en definitiva, no es un crédito pronto pagable, pero sí es un crédito que tiene privilegio porque el 246 específicamente lo enumera, ¿sí? Les digo esto porque en realidad pareciera que no tiene que ser un crédito de origen laboral, porque en realidad el acreedor no es un empleado, digamos, de la firma, sino que es un abogado que participó en un juicio. Pero en realidad el 246 enuncia también a las costas judiciales. Y por último, tenemos las remuneraciones adeudadas del empleado número 3, dice sueldos de 3 meses no abonados a un trabajador actual, es decir, un trabajador que todavía continúa en actividad. Existen recibos de ley firmados de los meses anteriores, pero no de los últimos 3 meses. ¿Qué les parece? ¿Cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos? Eso no es pronto pagable.
Sí, porque en realidad el comprobante de pago sería el recibo firmado por el empleado, cosa que no existe. Y si está en debida forma registrado, por lo que tiene el recibo, digamos, si no está firmado, considero que es verídico, digamos, que no está Claro. mintiendo. Está bien, genial. En principio es pronto pagable. ¿Qué haría en realidad el síndico? Que nosotros acá no lo estamos viendo, digamos, sino que tenemos esta información que está acotada. En principio todo nos hace decir, nos persuade a inferir que en definitiva el crédito no está controvertido, porque antes se le venía pagando y de un día para el otro se dejó de firmar los recibos, es decir, el crédito, el sueldo no está pagado. ¿Qué podría hacer yo como síndico? Podría comprobar si en los últimos 3 meses se hizo transferencia a la caja de ahorro sueldos de ese empleado como para asegurar que no se le haya pagado, ¿sí? Eso entra dentro de todas las tareas de auditorías laborales que va a hacer el síndico. Está bien, acá no lo dice específicamente el planteo del ejercicio, pero se entiende que hay otros medios de corroborar que no se le haya pagado más allá del recibo, pero todo, como está el planteo, en principio pareciera que no es un crédito controvertido, sí está dentro del artículo 16 porque son remuneraciones, y si tiene un privilegio especial que está incluido dentro del 241, ¿sí? Entonces, con esto terminamos nuestro cuadrito que nos pedía, el primer requerimiento del ejercicio que nos pedía, indique el privilegio de cada acreedor y si lo incluiría o no en el informe del artículo 14, inciso 11, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos de esto? ¿Quieren sacarle un print de pantalla? Bien. No lo hicieron, contadora, quédese tranquila. Ya sé, ya, por eso les digo. Bueno, si no hay ninguna duda, no sé si hay algo que quedó en el tintero, les corto acá porque no quiero seguir avanzando porque nos quedan 5 minutos y lo terminamos la clase que viene. ¿Hay alguna duda respecto a lo que vimos hoy? Profe, No, profe. mi duda no es de lo que vimos hoy, sino si ya la va a subir al aula, porque yo estuve medio complicado, así que no presté mucha atención, y como es tema nuevo, quisiera agarrarlo bien, digamos. No sé cuándo van a subir al Ahora a mí me tarda, voy a dejar ya de presentar, de grabar, a mí me tarda un ratito, no puedo subirlo automático porque en realidad tengo que subirlo por el Drive, pero si no es esta noche, es mañana a la mañana, pero antes del jueves seguro, como para que lo puedas ver.